Bienvenidos a la clase número 9 del curso Pensamiento Analítico. Hoy es la última clase de la unidad 1, así que después de esta clase haría bien en estudiar o prepararse y realizar el primer examen. Bien, pasemos entonces en esta última clase el tema que vamos a tocar. Y el tema se refiere a las 3 clases de creencias. Realmente, todos los seres humanos tienen creencias. Algunas creencias, tienen más sustentos que otras creencias. Y dependiendo, pues, de la base o el fundamento en que se sostiene la creencia, vamos a clasificarla en 3 tipos de creencias. Hablamos de creencias irracionales, creencias de conveniencia y creencias racionales. Prácticamente todas las creencias de los seres humanos están en esta clasificación. Bueno, pasemos entonces a la primera creencia o la primera clase de creencia, la creencia irracional. Repito, los 3 tipos o clases de creencias son irracionales, de conveniencia y racionales. Vamos a la primera, creencias irracionales. Las creencias irracionales, como podemos allí pues estar leyendo aquí en esta diapositiva, una creencia es irracional cuando no tiene fundamento que la sostenga y es inútil ser cuestionada o discutida. Es decir, si una persona tiene cierta creencia que no tiene fundamento, por ejemplo, los blancos son superiores a las personas de color o los hombres son más inteligentes que las mujeres. Ese tipo de afirmaciones o declaraciones no tienen fundamento, no tienen una base en que sostenerse. Entonces se puede decir que son creencias irracionales. Todos tenemos algunas creencias irracionales. No está mal tener creencias irracionales. El peligro está en querer imponer nuestras creencias irracionales a los otros. Es allí donde está pues el problema. Y no importa cuánta realidad o argumentación válida se le presente pues a las personas que tienen creencias irracionales o que quiere imponer una creencia irracional. Realmente esa persona no va a prestarle atención a la realidad o a un argumento que sea contrario a su creencia. ¿Y cómo va a ser las expresiones de esa persona? Probablemente esa persona seguirá pues en su creencia, bien sea por falta de entendimiento o por una conciencia cauterizada. El Nuevo Testamento habla de conciencia cauterizada. Algunas de las creencias religiosas en los tiempos de Pablo, como prohibir casarse o abstenerse de alimentos que Dios creó, como actividades que tenían que ver pues con la fe de ellos, con la fe de esas personas, con la religión. Eran actividades eclesiásticas o religiosas. Es decir, a veces sometían el cuerpo a ciertas, se abstenían pues de ciertas cosas, pensando que si uno se abstiene de cosas que causan placer, como la comida o casarse pues para actividades sexuales, entonces no está bien. Uno no alcanza un nivel espiritual elevado. Pero este tipo de creencias que
el mismo apóstol Pablo menciona en la carta a Timoteo, son creencias irracionales. Bien, como os dije, entonces, por lo general, las expresiones del que tiene creencias irracionales, guarda silencio o le da la espalda. Como leemos allí, pues cambia de tema, busca evitar la confrontación. Pues como no tiene base, como no tiene razones, entonces es difícil, para no decir imposible, sostener una creencia irracional. Es muy común encontrar este tipo de creencias en los miembros de sectas y algunas personas con posiciones políticas. Bueno, entonces muy importante el entender cuando una creencia es irracional, y eso nos invita a evaluar nuestras creencias, hacernos la pregunta: ¿por qué creo lo que yo creo? Como vimos en clases anteriores, es importante evaluar, examinar nuestras creencias. Dejo como tarea que piensen en algunas creencias irracionales, o yo les puedo decir algunas creencias, sobre todo dentro de nuestro grupo. Por ejemplo, es una creencia irracional que la enseñanza de que una dama no puede dirigir oraciones en una reunión cristiana donde estén presentes algunos varones, ¿será una creencia irracional? ¿Hay base suficiente para sostener eso, de que no está bien, de que está prohibido que una dama dirija oraciones en una reunión cristiana? Bueno, para pensar, juzguen ustedes mismos si es una creencia irracional o no es irracional. Si no es irracional, puede ser de otro tipo, como de conveniencia o racionales. Vamos a ver el siguiente tipo, que es de conveniencia. Las creencias de conveniencia es una creencia sostenida por intereses personales o coercitivas. Realmente no tiene importancia si la creencia tiene fundamento o no. Podría ser racional o irracional. Y eso es lo de menos. Lo que importa a una persona que tiene este tipo de creencias de conveniencia, lo que importa es el beneficio que se obtiene por esa creencia, ¿no? O el peligro que se evita por mantenerla, ¿no? Por ejemplo, si una persona dentro de una secta goza de ciertos privilegios, bien sea de económicos o de influencia, entonces esa persona no cree mucho las cosas que enseña esa secta, pero sencillamente las mantiene por sencillamente obtener beneficios. Entonces, eso es un ejemplo de una creencia de conveniencia. Este tipo de creencia lo encontramos especialmente en algunos liderazgos religiosos o políticos, especialmente en los liderazgos donde los beneficios de estar en una posición eclesiástica, bueno, son evidentes, ¿verdad? Hay oportunidades mayores cuando se está en el liderazgo y hay ciertos beneficios. Entonces, mantener este tipo de creencia es provechoso para el que la mantiene. Bueno, interesante el cuadro que está allí, ¿no? Donde, bueno, ¿qué carita voy a ponerme el día de hoy para salir? Bueno, interesante. Tenemos entonces creencias irracionales, creencias de conveniencia,
Y la última es las creencias racionales. Y es una creencia basada en hechos o principios legales o en argumentaciones válidas. Y tiene la característica de que es falseable, es decir, puede ser sometida a prueba o demostrarse su veracidad o falsedad. Esta palabra falseable es una expresión muy usada dentro de los círculos científicos. Cuando, por ejemplo, un científico en su laboratorio tiene una hipótesis de un fenómeno, la explicación de un fenómeno. Entonces, él hace su hipótesis y en el laboratorio, confirma su hipótesis. Varios experimentos confirman su hipótesis y hace su teoría. Y esa teoría es una teoría científica si es posible demostrar que puede ser falsa. Si no es posible que pueda ser demostrada falsa, es decir, demostrar, no necesariamente tiene que ser falsa, pero que sea posible demostrar que es falsa. Si esa teoría no es demostrable, la posibilidad de ser falsa, entonces no es una teoría científica. Por ejemplo, yo podría decir, en el planeta Plutón hay unos hombrecillos verdes. Esa es mi hipótesis. Eso no es ninguna hipótesis. No es una hipótesis científica, porque no se puede probar que mi hipótesis sea falsa. No se puede probar. Entonces, no es una hipótesis falseable. Igualmente ocurre en teología. En teología, el fundamento de nuestra fe está pues en la Biblia, en las enseñanzas de la Biblia. Entonces, nuestra fe, nuestras prácticas eclesiásticas las basamos en lo que la Biblia enseña. Pero cuando nosotros tenemos una práctica y esa práctica no puede ser demostrada con la Biblia, entonces se puede considerar que no es una creencia teológica racional, porque no podemos sostenerla con la Biblia. Un ejemplo, estuve una vez reunido en una iglesia de Cristo y me tocó a mí dirigir la oración final de la reunión. Y no éramos muchos, hicimos un círculo y yo le pedí, tómense de las manos. Pero el predicador dijo, no, aquí no nos tomamos de las manos, porque tomarse de las manos es pecado. Wow, no sabía. Ahora, ¿de dónde sacan eso? ¿Cómo uno puede demostrar que no es pecado? Bueno, es posible demostrar que no es pecado. No es tan fácil demostrarlo. Tal vez buscar el concepto de pecado y mostrar que el concepto de pecado no aplica a lo que está diciendo. Pero no me pareció una enseñanza racional, pero lo tomé como una norma de la iglesia. Una norma de la iglesia de ellos, y entonces, me abstuve de que nos tomáramos de la mano y oramos. Cada quien más bien tome sus propias manos. Muy bien, esta clase de creencia, las creencias racionales, se encuentra en todo aquel que ama, busca y acepta la verdad. Y muy importante esta palabra, la verdad provisional. Porque nuestras verdades son provisionales hasta que alguien pues venga y nos diga, oye, mira este ejemplo que es contrario a lo que tú crees. Entonces, siempre es bueno tener en cuenta que toda verdad que tenemos es una verdad provisional hasta que aparezca
una base o fundamento que la contradiga. Muy bien, es importante no solamente tener una creencia racional, sino que aquellos que tienen creencias racionales, que aman, que buscan la verdad, son personas que no temen decir que podrían estar equivocados. Y que se deja convencer si hay razones verdaderas, si hay peso, entonces se deja convencer, porque estudia pues las razones. Hubo un tiempo, hermanos, en que yo creía en la teoría de la evolución y no creía ni en Dios, no creía en Dios, creía en la teoría de la evolución. Pero bueno, el Espíritu Santo tocó mi corazón y me permitió estar abierto para escuchar las razones del por qué la evolución, la teoría de la evolución no es posible. Y escuché abiertamente, pesé lo que sabía de la evolución con lo que me comentaron sobre la creación. Y desde un punto de vista razonable, con lógica, argumentativa. Y bueno, mi corazón cambió y me hice creyente en Dios, en el Dios creador de los cielos y de la tierra. Es muy importante, hermano, reconocer que no lo sabemos todo, somos vulnerables a ser engañados y tal vez el obstáculo a vencer somos nosotros mismos. Que Dios nos ayude pues a tener un corazón abierto, un corazón dispuesto a reconocer nuestros errores. Y claro, con razones, claro está, con razones, no por presiones, sino con razones. Muy bien, entonces el racional tiene creencias racionales y se deja convencer con razones. Es evidente que solo la humildad puede dar lugar a este tipo de creencias. Sin la humildad, mis estimados, es difícil llegar a ser un cristiano racional, un cristiano entrenado en el pensamiento analítico, en el pensamiento crítico. Es muy difícil, puesto que una persona racional siempre es una persona de mente abierta, que escucha los puntos de vista de los otros, los pesa, los evalúa y toma sus conclusiones. Bueno, que el Señor, el Dios Todopoderoso, el dador de la inteligencia y de la sabiduría, nos ayude a crecer más, un poco más, en ese camino de la racionalidad espiritual. Bien, hasta aquí el final de la unidad número 1. Repito, estudien un poco, repasen y hagan pues el examen correspondiente a esta unidad. Éxito, gracia y paz.